Libro de Proverbios, capítulo 22, el versículo 6. ¿Quién está ahí en Decom hoy? ¿Quién es? Diego, es que lo voy a mencionar hoy harto. Gracias, hermano Diego. Vamos a leer el texto, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a orar para que Dios nos hable, ¿les parece, hermanos? ¿Y qué tal si aprovechamos para invitar a los cumpleañeros? ¿Hay alguien cumpliendo años hoy aquí? Levante la mano el cumpleañero de hoy. No hay cumpleañeros hoy, de esta semana. ¿Cómo así que el hermano Arnulfo cumplió años? Y está callado, hermano, aquí no guardan secreto. Venga, manito, vamos a hablar a favor suyo. ¿Alguien más? No, vea. ¿Quién cumple años esta semana, este mes, este año? Vamos a orar. De una vez vamos a orar por todos. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga mucho y lo guarde. ¿Quién desea dar inicio a esta oración? Santo Dios del cielo, te damos gracias por la vida, Señor Jesús. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo, por la vida de nuestro hermano Arnulfo. Señor, te rogamos que lo corones de favores, de gracia, de bien, de misericordia todos los días de su vida. Guárdalo, Señor, dale fe, dale salud, Señor, que él pueda ver el bienestar de Dios todos los días obrando en su casa, alrededor de su familia. Cumpleaños feliz, cumpleaños a ti, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Siéntense, hermanos, por favor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a hablar un tema acerca de lo que es la familia. Y esto no es palabra nueva. La familia, y sobre todo el tema de familia, es un tema que se ha trabajado durante muchos años, y ya nosotros hasta conocemos la definición de lo que es la familia. Entonces, la familia es una institución, una organización, una sociedad en la cual nosotros encontramos que ha permanecido de generación en generación, en medio de civilizaciones, a través de la historia, ha permanecido esta institución natural de la familia. Y a través de la institución también encontramos que derivan algunos conocimientos importantes para el ser humano, porque a nosotros nos vendían siempre la idea de que uno iba a la escuela para ser educado, pero en realidad la educación, ¿dónde comienza? La educación comienza en casa. ¿O a usted en algún momento no lo deseducaron cuando llegó a la casa porque aprendió algo que en la escuela lo escuchó y empezó a repetirlo, pero que al llegar a la casa eso golpeaba, chocaba contra los valores y los principios que se tenían dentro de la casa? Entonces nosotros decimos que la familia sí tiene un conocimiento, y ese conocimiento es el que de alguna manera esa familia le comparte a los hijos y a sus descendientes. A manera de introducción decimos que la familia son fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad, y que nosotros, aparte de ser familias, que todos hacemos parte de una familia, absolutamente todos, hay unas familias que nosotros deseamos
que esas familias sean fuertes, que las familias sean saludables y que las familias sean sostenibles. Pero para que las familias sean fuertes, sean saludables y sean sostenibles, nosotros necesitamos que dentro del matrimonio haya un tercero, ¿cierto? Debe haber un tercero. ¿Y cuál puede ser ese cordón de 3 dobleces? El Señor Jesucristo. O sea, no puede faltar el Señor Jesucristo alrededor de nuestra casa y de nuestras familias. Porque la familia, cuando la familia ha sido establecida y tiene principios y tiene valores establecidos por Dios, esta familia se va a convertir en un agente preventivo de muchas cosas. Pero cuando la familia tiene principios, porque cuando la familia no tiene principios basados en lo que nosotros somos y lo que nosotros creemos, porque hoy hay una gran preocupación, hermanos, y ojalá nosotros no nos acomodemos al funcionamiento de este siglo, porque el mundo está siendo comandado, direccionado, gobernado por un agente de las tinieblas que seguramente todos nos hemos escandalizado en algún momento por las leyes que a nosotros nos quieren imponer, a quienes les corresponde en esta tierra establecer las leyes. Y nosotros no nos podemos acomodar a este mundo malo en el que nos ha correspondido vivir, sino que más bien la familia, permítame recitar el texto de Josué, que es un texto de muchos años atrás, pero que vale la pena resaltarlo porque estamos viviendo en un tiempo de mucha confusión, debido a tantos pensamientos, debido a tantas corrientes, debido a tantas ideas, en las que desafortunadamente se intenta confundir la esencia de lo natural, de lo que Dios creó, de lo que Dios formó. Por eso es que cuando nosotros hablamos acerca de la familia o hablamos del matrimonio, nosotros hablamos del matrimonio de un hombre y de una mujer. Y uno no debería hacer énfasis en eso, ¿cierto? Porque dice, pero ¿por qué hace énfasis en que tiene que ser el matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Por qué hacemos énfasis, la iglesia? Por las ideologías. Porque se están introduciendo lentamente, pero día tras día, ideologías, pensamientos y corrientes que atentan y que van en contravía de lo establecido por la palabra de Dios. Y nosotros tenemos unos planos, como los planos de esta construcción. Hay unos planos que reposan en una oficina que nos hablan acerca del diseño. En el diseño de Dios no existe la ideología de hombre con hombre y mujer con mujer. Eso tuerce la escritura. Y puede ser que nosotros, la gente tiene temor o tiene miedo a decirlo, no hay sea que alguien se moleste. Pero usted sabe cuál fue la razón por la cual los apóstoles fueron presos y algunos fueron perseguidos. ¿Cuál era la razón por la que ellos eran perseguidos? Porque predicaban la verdad. Y les tocaba predicar la verdad porque el mensaje no se puede torcer hacia la gente no le guste. El mensaje tiene que ser predicado tal como el Señor lo dijo. Entonces, como existe un modelo, existen unos planes establecidos por Dios. Cuando nosotros decidimos llegar a la iglesia, y no se incomode por esto, hermano y amigo, pero cuando uno decide llegar a la iglesia, uno no llega a establecer ideas dentro de la iglesia, porque usted no trae los planos. Esto ya estaba organizado. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros nos sometemos a la iglesia, porque la iglesia no está siendo direccionada por los planos que diseñó el presidente de nuestra iglesia, hablando de la Pentecostal Unida, a la cual pertenecemos, sino que nosotros también entendemos que esos planes no los diseñó la organización,
Los planes vienen diseñados de parte de Dios, pero es que nosotros tenemos un modelo. Y el modelo está en la gloriosa palabra del Señor. O sea que por más nuevos y estudiosos que podamos ser, no podemos llegar aquí a incorporar doctrinas, ideologías, pensamientos, cosas nuevas. No vamos a innovar, porque finalmente nosotros ya tenemos unos planos establecidos por Dios. Y es Dios el que le ha dado el sello a esto. Entonces el matrimonio está así y está establecido por Dios. Yo le pregunto a los hermanos, va a preguntarle a todos haciendo de cuenta que todos son solteros, ¿sí? ¿Hacemos de cuenta que todos somos solteros? Bueno, entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería su idea con respecto a la pareja ideal? Porque sí se ha soñado en la pareja ideal, ¿qué dice uno? O en el príncipe azul. En el príncipe de azul. Y cuando es por el otro lado, ¿cómo se dice? La princesa de azul. Porque creo que nosotros tenemos una idea en la cabeza, y los solteros que están aquí, ojalá me escuchen bien. Los solteros en su cabeza, y lo digo yo porque llevo años trabajando en este asunto de lo que es consejería familiar. Y entonces uno ya intuye que cada individuo sí tiene una idea en su cabeza de la pareja perfecta, sea hombre o sea mujer. Y uno ya como que intuye cuál ha de ser la respuesta que usted tiene, porque usted tiene algunas preferencias con respecto a la persona con la cual usted se quiere casar. O sea que para usted existe una mujer ideal. Y es aquella que lo hace sentir a usted como rey. No dicen amén, pero... Sí, gracias hermano. Dos nomás. La mujer ideal para el hombre, ¿cuál es, hermano Ernesto? La que lo hace sentir como un rey. No como un bufón. No como eso, sino como un rey. Y la otra contraparte, ¿cuál sería la pareja ideal? La que la hace sentir ¿como qué? Como una reina. Él desea, por decirlo así, yo lo leí, una porrista que le diga cuán grande es él y que lo anime. ¿Sí o no, hermanos? Ayúdenme porque esto está... Y que lo anime en el transcurso de su vida. Uno normalmente está acostumbrado, porque mire, usted llega a la iglesia y nosotros somos la novia del Señor Jesucristo. Él se va a casar con esta iglesia y nosotros estamos invitados porque obviamente somos la iglesia. No llegamos como amigos, llegamos como la iglesia. Y nosotros dentro de nuestros cultos, que el culto no es para el que dirige ni para el que canta, sino que el culto ¿para quién es? Para el Rey, porque nosotros a Él lo conocemos como Rey. Y aquí en el culto le decimos cuán grande es Él. Y a Él le gusta. Usted lee la Biblia y a Él le gusta que la iglesia le diga cuán grande es Él. No lo hacemos más grande cuando decimos cuán grande es Él. No, Él es igual de grande. Pero a Él le gusta que la iglesia le diga cuán grande es Él. Ahora bajémonos aquí a este gobierno pequeñito que tenemos, que es nuestra casa, donde Dios nos da la oportunidad a nosotros de ejercer una labor, un trabajo primordial, porque estamos hablando de la familia.
Y al hombre le gusta que le digan cuán grande es él en el transcurso de toda su vida, y él desea que esa mujer ideal supla todas sus necesidades. No dicen amén, pero yo estoy predicando la palabra del Señor. Cuando nosotros nos salimos del contexto, le pregunta uno a jóvenes desorientados: ¿por qué te quieres casar? Y él dice: es que la verdad me siento aburrido cuando pongo una película de Netflix y estoy solo, yo necesito a alguien que me acompañe para ver la película de Netflix. O sea, está desorientado. Otro dice: yo necesito a alguien que me lave la ropa. Es que la verdad yo vengo de la casa y mi mamá siempre me lava la ropa. Entonces, para evitar la fatiga, como dijo el chavo, entonces yo quiero conseguirme a alguien también para que me lave la ropa. Necesito a alguien que me haga de comer. Y si le preguntamos a una señorita desorientada, dice: yo necesito a alguien que me dé sustento y me dé abrigo. Y desde que me dé sustento y me dé abrigo, me caso. Ese es el hombre. Desafortunadamente, no diga sí amén a eso, porque no es así. El matrimonio es una institución establecida por Dios. Y es un compromiso serio que los hombres y las mujeres establecen, y que de alguna manera nos juramentamos muchas cosas delante de un altar. El problema es que nosotros como que no le hemos puesto la atención que esto amerita. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no se inventó el matrimonio. No nos lo inventamos nosotros. El matrimonio se lo inventó Dios, y fue Él. Mire, el único que no pudo elegir pareja, ¿quién fue? Adán. Y a Eva le pasó lo mismo. Pero Dios los estableció y los unió. Y obviamente les dio la bendición y les dijo qué debían de hacer ahora en adelante. Y a partir de ese momento, nosotros encontramos cosas que a veces no nos gustan, como estas que voy a leer. Este versículo no lo inspiré yo. Dice: esposas. ¿Qué le da a usted a entender cuando lee eso de esposas? ¿Qué es una esposa? Lo esposaron, ¿cierto? Le da a entender esto: esposas, sométase. Hermano, va a confirmar el espíritu aquí hoy. Sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. En todo. ¿Quieren saber más? Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino una iglesia santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta
alimenta, lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. Mire que nosotros somos muy felices escuchando un mensaje de salvación que nos hable acerca de todo lo que Cristo hace en favor de la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquí ahora entre voz entrecortada? Hablaba el hermano Luis Eduardo diciendo de cómo Dios guardó a su hijo, quizás de la muerte, pero Dios lo libró. Y entendemos que Dios es suficiente y eso nos llena a nosotros de valor. ¿Sabe por qué? Porque sentimos que nosotros somos muy amados para Dios. Dios en realidad nos ama mucho, se interesa mucho por nosotros y Él tiene cuidado de nosotros. Pero cuando se trata del gobierno nuestro, no somos tan buenos. Porque muchas veces hablando nosotros del cielo y nosotros que somos sembradores del evangelio, nosotros tenemos unas aparentes contradicciones, como decía el predicador hace unos días atrás. Tenemos aparentes contradicciones porque intuimos que la predicación del evangelio es solamente lo que sale de mi boca hacia el público, pero no es lo que sale de mi boca hacia la casa que me rodea. Y el evangelio es lo que yo predico en mi casa. El evangelio es que yo tenga la capacidad de mirar a mi esposa y a mi hijo con quien convivimos y compartimos techo, y ellos puedan dar testimonio de que en realidad yo soy un creyente pentecostal del nombre de Jesucristo, que tenemos temor de Dios en el corazón y le servimos. De manera que cuando nosotros hablamos de lo que el Señor anhela de la iglesia, es lo mismo que nosotros también anhelamos dentro de los hogares y las familias. No pueden haber contradicciones, porque esas cosas son las que producen desafortunadamente un estancamiento dentro del crecimiento de la iglesia. Porque una cosa es lo que predicamos y otra cosa es lo que vivimos dentro de nuestras casas. No puedo yo hablarles a ustedes del cielo, de la gloria, de la bendición, de lo que está por venir, y en mi casa se viva un infierno, porque estoy hablando de gloria, pero en mi casa hay un infierno. Eso es una completa contradicción, porque cuando Cristo gobierna nuestras vidas, todo nuestro entorno es permeado por la gloria de Dios, y yo estoy resplandeciendo conforme a la gloria que Dios me ha dado. Alguien puede darle un aplauso al Rey de la Gloria. Alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. Los hijos aprenden de lo que nosotros hacemos. Ellos son permeados por lo que ven. Por eso hay un cuidado muy grande, porque pueden haber esposas destructivas y pueden haber esposos destructivos. Pero la palabra trae un correctivo, porque obviamente usted y yo venimos de una naturaleza caída, y como hay una naturaleza caída, Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Pero él no se quedó solamente llorando porque nací en una naturaleza pecaminosa. No, él dice: pero gracias a Dios por Jesucristo, que estando nosotros sumidos en una naturaleza pecaminosa, el día que llegué al Señor Jesucristo y fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, nos levantamos siendo nuevas criaturas para la gloria de Dios. Y el texto dice: las cosas viejas ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y nosotros vivimos según
el modelo establecido por Dios. Hay cosas que nosotros no aplicamos bien y es necesario que nosotros lo apliquemos. Porque el texto que leímos dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Los que ya somos viejos y tuvimos la oportunidad de tener padres cristianos, podemos hoy hablar y testificar de la formación que nosotros recibimos. De la formación que nosotros recibimos en casa, porque obviamente yo recibí información cuando estaba en primaria y en secundaria. Y lo que nosotros recibíamos en la escuela era solamente bombardeos para sacarnos de la iglesia. Que nosotros aprendimos a sumar, a multiplicar, a dividir y un poconón de cosas, pero no nos enseñaron valores. Los valores nos los enseñaron en la casa y yo honro la memoria de mi padre porque él se esforzó por enseñarnos principios y valores. Y la iglesia y las familias deben esforzarse por sembrar valores. No importa el barrio en el que nosotros vivamos. Yo fui a quedarme hace muchos años atrás en una asamblea en Medellín, en una de las comunas de Medellín, de las más peligrosas, a tal punto que hasta con mi maletica yo iba con mi hermano y la policía nos paró. ¿Y ustedes para dónde van? Y les contamos, y ustedes no pueden subir solos. La delincuencia que se vive en estos barrios es muy grande. Y entonces tuvimos que llamar a quienes nos iban a dar hospedaje y ser escoltados por la misma policía para llegar allá por las fronteras invisibles. Uno podría pensar, en estos barrios no puede haber iglesia, porque qué barrios tan peligrosos. Cuánta contaminación hay en esos barrios. Hay marihuana, hay licor, hay prostitución, hay esto, hay robos, hay cantidades de cosas. No puede haber una iglesia. Pero eso contradeciría lo que nosotros predicamos, porque ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que donde abundó el pecado, pasó algo glorioso y extraordinario. ¿Qué pasó donde abundó el pecado, iglesia? Sobreabundó la gracia del Señor Jesucristo. O sea, sobra y abunda. A Dios no le asusta este tipo de cosas y la iglesia no se puede amparar bajo esa sombra destructiva. Y cuando el diablo nos intente sembrar a nosotros ese tipo de cosas destructivas, la iglesia tiene una herramienta poderosa para echar fuera todo lo que nos sirve. Usted puede decir: hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, porque la iglesia brilla en cualquier barrio de Colombia y del mundo, y Dios la coloca allí para que sea una lámpara encendida. Y no esconderse, no es que es el entorno en el que yo vivo. En una ocasión un hombre solicitó al pastor que le ayudara a orar porque él estaba trabajando en una empresa donde solo él era creyente. Y usted sabrá la tentación a la que me enfrento, porque yo solo soy el creyente en esa iglesia y unos me invitan a una cosa y donde yo trabajo y usted sabrá las tentaciones. Y pastor, ayúdenos a orar para salir de ese lugar y entrar a una empresa donde yo trabaje y todos sean cristianos. ¿Y sabe qué le dice el pastor? Le dice: no, esa petición no se la vamos a cumplir, porque no vamos a orar para que lo echen ni para que te vayas. Vamos a orar para que te quedes ahí durante muchos años, porque Dios te puso allí para que seas una antorcha encendida en medio de ese lugar. Y la antorcha no se puede poner debajo de una mesa. Oh, dele aplausos a la gloria de Dios.
No podemos nosotros olvidar que Dios nos colocó en un lugar para ser de bendición, y pueden haber muchas tentaciones y muchos demonios y pueden haber muchas cosas alrededor de nosotros, pero la iglesia no se... La iglesia no se esconde. Estoy hablando con ustedes, iglesia. Nosotros no nos escondemos. Nosotros no nos llenamos de miedo. Nosotros no nos llenamos de temores por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Antes bien, con más ahínco y con más poder de Dios, nos levantamos y estamos en pie y nos paramos en la línea de combate, declarándole al diablo que no vamos a salir corriendo, sino que a él le fue declarado que la iglesia correrá detrás del diablo, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Alguien siente alabar a Dios en esta mañana? Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesús. Yo llego a ese barrio en Medellín, donde tengo unos amigos, donde podemos llegar, y fuimos con mi familia a visitarlos, porque se vivía una situación difícil en el tiempo en el que fuimos, de delincuencia, de mucha droga, de muchas situaciones difíciles. Y esa noche nos quedamos allí, y el muchacho no era creyente, el muchacho había sido rebelde, aunque su madre le crió, le formó, le enseñó los principios bíblicos, pero el entorno lo enredó y se lo llevó. Y esa noche ella dice: pastor, y nos habíamos quedado 3 pastores ahí en esa casa, y ella no nos dejó dormir esa noche, porque dijo: pastores, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad que tengo de tener estos siervos aquí en mi casa y yo dejarlos ir sin que oremos. Aquí en la habitación donde duerme mi hijo se presencian cosas extrañas. Y fuimos, y claro, su habitación estaba llena de monstruos por donde quiera que miramos. Pero oramos al Señor Jesucristo, hicimos una oración, lo que es normalito es orar, y le pedimos al Señor Jesús que ese muchacho que estaba lejos de los planes y de los propósitos de Dios, que el Señor tuviera misericordia de la hermana Ana y permitiera que su esposo y su hijo, que no conocen la verdad, ellos pudieran comprender este camino de la salvación. Y ella me dice: pastor, yo me mantengo aquí firme en la esperanza de que Dios va a hacer algo en mi casa y en mi familia. Y al año entrante, al año siguiente, la llamo y le digo: Ana, ¿cómo estás? Y dice: pastor, yo sigo en pie de batalla, yo creo que Dios va a hacer algo en mi familia, pero obviamente hay un sacudón muy grande, porque es que cuando el diablo se viene contra nosotros es porque Dios trae algo muy poderoso para la iglesia. Dios está preparando un ambiente extraordinario para la iglesia, y por eso el diablo se presenta. Pero al diablo hay que resistirlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice: resistid al diablo. ¿Y qué hará el diablo, iglesia? Y el diablo, como un perro, saldrá huyendo. Alguien que aplauda la gloria de Dios. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. No fue fácil la lucha, pero hoy lo puedo decir. Cuando ya fuimos a visitarla con mi familia, mis 2 hijos, mi esposa, ya los encontramos todos convertidos por la gracia del Señor Jesucristo. Su hijo había podido salir de esa situación para la gloria de Dios. Su hija le servía al Señor para la gloria de Dios. Su esposo le servía al Señor para la gloria de Dios. Y la ama de casa, que fue siempre un estandarte, tributaba alabanzas para la gloria de Dios,
porque a Dios a nadie le queda mal. Dios es suficiente para obrar. Oh, qué bueno es contar con Él. Todo se lo debemos a Él. Todo lo que somos. Pero si nos llenamos de miedos, y cuando a veces oímos hablar de diablos como que hace lo de Amparo Grisales, ¿qué es lo que dice Amparo? Se erizan porque oyen hablar de que hay cosas extrañas. Y la iglesia es la que menos debe erizarse frente a eso. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia dice algo extraordinario. Él fue a la cruz del Calvario y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La iglesia tiene que saber que el diablo está vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, denle aplausos a la gloria de Dios. Y hay que orar con poder. Padres de familia, hay que orar con poder. No queremos padres de familia dormidos, no queremos padres de familia activos en la iglesia, porque Dios le delegó a usted una función muy importante. Y la función es que usted sea el sacerdote de esa casa, que se pare como un varón de Dios, que defienda el campo de lentejas como un varón de Dios, que defienda a su familia como un varón de Dios. Necesitamos hombres comprometidos. Dios nos dio a nosotros una herramienta. No vivamos haciéndonos víctimas de nada ni de nadie, porque es que esta iglesia es una iglesia poderosa, esta es una iglesia activa, esta es una iglesia que ve la gloria de Dios todos los días de su vida. Si nosotros no fuéramos una iglesia poderosa, nosotros sí nos esconderíamos frente a algún temor que por ahí haya, pero la iglesia es una iglesia poderosa. ¿Y sabe qué la hace ser poderosa? El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre la iglesia. Y cuando el diablo ve al Señor, el diablo dice: Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque es que el diablo tiembla ante la presencia del Señor Jesucristo. Y no es posible que el diablo se me pare de frente y yo, siendo la iglesia, yo me llene de miedos y me eche a correr. No, nosotros nos paramos en la línea de batalla y le decimos: diablo, te vas a mover de ahí en el nombre de Jesucristo. Este hijo es para gloria de Dios, esta hija es para gloria de Dios, y Dios hará una obra poderosa, porque el diablo tendrá que retroceder en el nombre de Jesucristo. Alguien que aplauda su gloria en esta mañana. Oh, yo lo siento a Él aquí en esta hora. Permítame relatarle sobre algo que experimentaron unos hombres cuando ellos hablaban de la oración, que algunos la tienen como algo insípido, o sea, sin sabor. Y cuando la gente ve la oración como algo insípido, cada vez que le dicen: el domingo hay ayuno, ya se tiraron el culto, porque no ve delicia por ningún lado. Pero a esto de la oración hay que tenerle una delicia. Cuando la iglesia ora, suceden cosas poderosas. El diablo podrá estorbarnos que lleguemos a una casa de familia, pero el diablo no puede estorbar una oración ungida, una oración de un hombre o de una mujer que están revestidos con el poder de Dios. Y hubo un hombre en la historia que se llamó Winston, y dice
dice la historia que él se vio perdido porque Hitler venía a invadir a Inglaterra. Y él se dijo, mire, estoy hablando de un hombre que no conocía a Dios. Y él se dijo para sí mismo, lo único que me queda frente a esto es orar. Porque yo conozco el poder militar que tiene Hitler y ya no hay nada más que hacer. Entonces lo único que nos resta es orar. Y armó a todo el país con cadenas de oración y puso un equipo allá en ese lugar para orar y otro en ese lugar para orar y puso a otro por este lado para orar y otros estaban orando por este lado. Y ¿sabe qué ocurrió cuando la gente se puso a orar? Entonces Hitler iba ya de camino. Pero aunque la gente oía los rumores de que estaba a punto de llegar y de invadir a Inglaterra, Hitler nunca llegó. Nunca llegó este que venía a desafiar. Y entonces este hombre llegó un momento en que nadie entendió por qué se detuvo. Pero alguien tuvo que explicar. Una bruma muy extensa lo cubrió y se detuvo para nunca más volver. Por eso la reina de Inglaterra dijo un día, le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Oh, alguien que alabe la gloria de Dios. Si nosotros aprendiéramos a orar, si la iglesia aprendiera a orar, a invocar su nombre hasta que el diablo retroceda, y no nos vamos hasta que el diablo no retroceda, porque el diablo está vencido. Eso me dice la Biblia. Y cuando el creyente lo sabe, dice, machácalo, porque realmente hay poder de Dios alrededor de nuestras vidas. Alguien que aplauda la gloria de Dios. Hay mucho poder en el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos hemos dejado de orar? Porque han pasado años, porque no veo el avance de la salvación de Dios alrededor de mi casa y de mi familia. Y es que a veces nos perdemos en otras cosas. Yo soy uno de los que promociono que Dios no nos puso para ser cola, sino para ser cabeza. Y lo creo y se lo impregno a mis hijos y a mi esposa. Y le digo, nosotros no nacimos para ser cola. Dios nos llamó para ser cabeza. Pero por encima de esto es algo más glorioso. Yo debo sembrarles el evangelio. Yo debo sembrarles la palabra. Y los que son sacerdotes deben aprender este principio fundamental establecido en la gloriosa palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que Dios nos colocó a nosotros aquí como familia para que luchemos y peleemos la buena batalla que tenemos nosotros por delante. Y Él nos está diciendo cómo, ¿cierto? Puestos los ojos. ¿En dónde, hermanos? ¿Dónde debemos tener los ojos puestos? Puestos los ojos en el Señor Jesucristo. Nosotros a veces olvidamos algunos principios fundamentales, porque nosotros tomamos lo que más nos conviene y lo demás lo sacamos fuera, lo echamos fuera de nuestra vida. Y permítame resaltar una sola palabrita dentro de un mandamiento, y podríamos predicarlos todos, pero el tiempo no nos da. Pero solamente un mandamiento, el mandamiento octavo de la ley de Dios. ¿Alguien lo recuerda?
no robarás. Y entonces uno enseña ese principio a los hijos y le dices, lo ajeno, no toques lo ajeno, porque estamos sembrando valores. Y el 8º mandamiento dado por Dios dice así: no hurtarás, o sea, no robarás. No nos vamos a apropiar de algo que no sea nuestro. Y nos da hasta temor hacerlo. Y aunque intenten torcer el derecho con los hijos que fueron formados, seguramente los hijos no van a dejarse llevar por esa corriente porque no quieren quebrantar el mandamiento. Pero nos quedamos ahí. Robar es tomar un celular. Robar es tomar una prenda. Y la iglesia se queda solamente ahí con eso, de arrebatar algunas posesiones. Pero sabe usted, mi querido hermano, que el mandamiento va mucho más allá. Mucho más allá de lo que nosotros nos lo imaginamos. Ayer Isaac recordaba en la enseñanza que yo le hago una pregunta sobre la fidelidad de Dios. Ya a veces me le meto así a la oficina. Él trabaja desde casa y me le meto a la oficina y le hago una pregunta y le digo, la fidelidad, ¿qué es la fidelidad? Entonces él me responde así rápidamente, dice, papá, la fidelidad es que yo estoy vivo. Y yo le digo, ese puede ser un pedacito de la fidelidad, pero puede ser que estuvieses muerto y todavía Dios es fiel. Entonces nosotros hay cosas que nos quedamos con lo establecido en la Biblia y queremos sembrar muchas cosas, pero las sembramos superficialmente. ¿Quién no desea tener una casa, una familia próspera? Todos soñamos con eso. Así como usted sueña con el esposo ideal y con la esposa ideal y con los hijos ideales, aquí todos soñamos con que todo marche bien, con que todas las cosas funcionen bien. Pero para esto nosotros necesitamos profundizar en los mandamientos establecidos en la palabra del Señor Jesús. Robar no solamente esto, embolsillarnos algo por ahí. ¿Cuántas veces han habido entre nosotros gente que pide prestado y no pagan? No, pero yo no soy ladrón porque yo a nadie jamás le he metido la mano al bolsillo o lo he atracado. Pero si usted pide prestado, saca prestado y no paga, ¿cómo le llamo? Que si no hay amén y se acabó el gozo. Y somos creyentes. Y tenemos el rótulo de unas familias extraordinarias. Y nosotros traspasamos el mandamiento creyendo que Dios de esa manera nos califica y somos tramposos. Y falsificamos cosas y documentos y hacemos una cantidad de cosas y esperamos los aplausos de Dios. Ah, pero ¿por qué a mí? Y entonces cuando nosotros vamos al texto decimos, hay muchas cosas en las que nosotros le hemos faltado a Dios al respeto. Le hemos fallado a Dios en muchas cosas. Y cuando yo vengo a la escuela dominical, yo no vengo a que Él me ponga unos pañitos de agua tibia y derecho al cielo nos vamos. Puede ser que hablando verdad en Cristo seamos amados menos, pero la verdad en Cristo hay que hablarla y hay que decirla. Dios sí quiere que nosotros seamos familias bendecidas y prosperadas.
Y el texto que leímos nosotros como apertura para esta enseñanza nos dice que instruye al niño. Y cuando fuere viejo, no se apartará. Pero instruir no solamente es repetirles o enseñarles versículos. Es hablarles con nuestra vida. Es hablarles con nuestro ejemplo. Es que ellos lo puedan ver a usted también orando. No solamente hablando de la oración, sino que de repente se levantaron ellos y nos encontraron allí de rodillas orando y buscando la gloria de Dios, porque eso va a permear. Pero yo podría decirles: hijos, oren mucho, por favor, y lean la Biblia. Pero yo por allá en la lectura bíblica no me ven jamás. Me ven por todas las redes que hay de comunicaciones sociales, pero en la Biblia jamás me ven buscando a Dios, ni tampoco me ven en ese rincón secreto. Y cuando uno ha sido formado, uno enseña lo que la Biblia nos muestra, y nosotros encontramos en la Biblia que estos hombres como Abraham no solamente eran un mensaje lanzado, sino que ustedes encuentran, y con esto termino, como Abraham impregnó de lo que él tenía, de esa fe que él tenía. Que Abraham es el padre de la fe, ¿cierto, hermanos? Pero como padre de la fe uno dice: este hombre tiene que impregnar a la gente de fe, porque si es el padre de la fe es porque ha visto la gloria de Dios. Y entonces así había que enseñarlos. Y nosotros encontramos que aún el siervo de él, el siervo Eliezer, quienes son lectores de la Biblia, usted sabe que un siervo no es el que hereda, no es el que está en la casa, no es el que comparte cuando yo cierro mis puertas. El siervo es el que está ahí atento a ver qué necesitan, pero no hace parte de la familia. Pero el siervo tenía una fe semejante a la de su patrón, una fe gloriosa, a tal punto que Abraham le dice: necesito una esposa para mi hijo. Yo le pregunto a los padres, solo a los papás: ¿cuántos de ustedes han orado por la esposa de su hijo, por el esposo de su hija? A mí sí me parece importante. A mí me parece importante con quién se casa mi hijo. Me parece, solamente tengo 2 varones, ¿con quién se han de casar? ¿Con quién? A mí me parece importante. Yo no sé si a usted le parezca importante, pero usted ya debería estar orando. Porque Abraham es el hombre de la fe, y él dice: venga, siervo, yo necesito un favor. Necesito que vayas a mi tierra, porque no tomarás de las mujeres cananeas. Vas a ir a mi tierra y vas a traer mujer para mi hijo Isaac. Porque Isaac es la promesa que Dios nos dio. Y usted sabe que Dios sí sabe cumplirnos. Si usted espera en Dios, confía en Dios, Dios no le va a dar lo peorcito. ¿Y sabe qué hace el siervo? Dice: con gusto yo voy. Pero una cosa es llegar allá como cuando uno no le pone ganas a nada, y otra cosa es llegar diciendo: Señor, yo necesito respuesta. Señor, yo necesito saber cuál es la mujer que me ha de acompañar para llevarla a mi tierra, y que ella sea la esposa del heredero. Y él le dice: Señor, vea, yo le voy a poner aquí esta señal: la señorita que me salga con el cántaro, la señorita que le dé de beber a mis camellos, la señorita que le debe beber a mis siervos con los que voy, la señorita que nos lleve a su casa, la señorita que acepte la invitación que le vamos a hacer. Yo voy a entender, oh Dios, que esta es la mujer que tú has puesto al frente de mi camino. Y no era fácil, porque les doy el datico a los que no lo saben, otros sí lo saben. El camello se puede tomar hasta 250 litros.
Y eran 10 camellos. Esto es mucha fe la que le pone. ¿Qué mujer se va a desvivir por otro así? Pero ella sí. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Ni siquiera lo hizo porque le habían hecho una oferta de que había por ahí un galán. Es que es la señal. Cuando ella vio quienes llegaron, ella se precipitó con su cántaro y le ofreció a beber a ellos y a sus camellos. Y entre tanto el viejo de experiencia observa: esta es. Dios está aquí cumpliendo. Dios me está dando una respuesta. Dios está obrando a mi favor. No me voy a regresar a mi tierra tal como llegué. No, yo me voy confiado. Yo sé que Dios está por mí. Yo sé que Dios está a mi favor. Y por eso necesitamos padres de fe. No estoy hablando de curas, estoy hablando de papás como ustedes. Necesitamos padres de fe. Hombres que se proyecten a que en su casa y en su familia puedan llegar a ser los que vengan después de ustedes, después de estos hijos. Todos ellos se conviertan en un canal de bendición. Yo le pregunto a los que hoy tienen hijos pequeños: ¿no te gustaría que los hijos de esos hijos le sirvieran al Señor? Y que usted, ya siendo un viejo, anciano, pero lleno de orgullo, pueda decir: esta es la generación que le seguirá sirviendo al Señor con temor y con temblor. Y puedo decir que esto va a perdurar de generación en generación. Hoy más que nunca estamos siendo amenazados. Hoy más que nunca, iglesia, póngase de pie. Hoy más que nunca estamos siendo amenazados por el diablo, que nos quiere cambiar el formato de la familia, que ya nosotros encontramos en países como Estados Unidos, que los niños en realidad ya no se saben de qué sexo son, y queda por ahí como a la imaginación. No están definidos, ya no se sabe si es hombre o es mujer. Ahora queda como ahí diciendo: es que él quiere ser un patico, él quiere ser un leoncito, él quiere ser un elefante. Y nos están destruyendo el modelo de la familia. Pero creo que la iglesia está en un tiempo en el que tiene que levantarse en el nombre del Señor Jesucristo, y tiene que levantarse con poder en oración, y tiene que decirle al Señor Jesús que lo ayude, porque hermanos, los que ya hemos casi que terminado la jornada, podemos mirar y decirles: arduo trabajo les resta a los que tienen niños criándose hasta ahora. Usted se tiene que parar como un varón de Dios, porque sus hijos no le van a servir al diablo. Usted no tuvo hijos para el diablo. Sus hijos le servirán al Señor Jesucristo de generación en generación. Y así nos toque pararnos en la línea de batalla, pero vamos a pelear por ellos y los vamos a entregar en las manos de Dios, y seguramente Dios traerá bendición a nuestra casa y a nuestra familia, porque nosotros al diablo no es que le tengamos miedo, ni tampoco respeto. Algunos dicen que al diablo hay que respetarlo. No, nosotros no le tenemos ni miedo ni respeto, porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. El que merece nuestro respeto y nuestro temor se llama Jesucristo, porque Jesucristo vino para dar vida y dar vida en abundancia. Yo quisiera que oráramos por alguien que esta mañana sienta en su corazón que presentemos su familia. Ve, hermano, este no es el tiempo de tener miedos ni preocupaciones. Yo le invito, si usted tiene a alguien por el cual usted necesita orar, esta es la hora especial. Yo no sé del día de mañana, pero hoy es el día.
Oh, alabanzas a Jesús. Hoy es el día. Y vamos a presentarnos ante Dios. Cuando la iglesia hace pacto con Dios, usted le dice: Señor, mis hijos, mi familia, Señor, mi esposo, mi esposa, te queremos servir, Señor. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. El diablo puede tener muchos planes con su familia, pero esta mañana vamos a echar bajo tierra todos esos planes que el diablo tiene. Oh, alabanzas sean dadas de Jesús. Y vamos a decirle: Señor, vea, toma el control de mi casa, el control de mi casa, de mi familia, Señor, y permite que la gloria de Dios, la bendición de Dios esté sobre mi casa y mi familia. Dios del cielo, te adoramos. Señor, ayúdanos, bendícenos. Mira esta iglesia hermosa que tenemos en Juan Rey, Señor. Un ejército poderoso de hombres que hacen temblar las puertas del infierno, Señor. Tú estás levantando un ejército de gente que te adora, que tiene temor de Dios. Y veremos, Señor, veremos la gloria de Dios. No retrocederemos ni un centímetro le daremos al diablo. Hoy nos ponemos aquí en pie de batalla, Señor. No hay vicios, no existen ataduras del pasado, no hay fuerzas demoníacas que se puedan interponer entre un hombre de oración, un hombre que intercede por su casa. Oh, Dios mío, ahora son libres en el nombre de Jesucristo todos los que están bajo un yugo de esclavitud y de servidumbre. Señor, rompe esos yugos, que se pudran los yugos en el nombre de Jesucristo. Padre, haz una obra poderosa. Oh Dios, haz una obra poderosa. Haz una obra poderosa, Señor. Haz una obra poderosa, Señor. Y te serviremos, oh Dios. Y te serviremos, Señor.